Ahora parece que sí, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vale, me había asustado, ya me había asustado. ¿Cómo estás? Va bien, ¿y vosotros? Pues mira, aquí estamos una semana más, donde, pues bueno, tampoco parece que haya pasado mucha cosa a nivel económico, pero bueno, siempre hay que hablar de datos, de bolsas y también de datos de la inflación, que sí que es verdad que ha sido igual una de las noticias de la semana, ¿no? ¿De qué hablamos hoy? A ver. Sí, sí, hemos tenido un dato de inflación en España que todos los titulares han marcado como que un gran dato porque se dice que ha bajado la inflación de un 6 y Sí, pico a un 3 y pico, pero bueno, vamos a pulir un poquito porque no ha sido tan buen dato. ajá, ¿Por qué? Porque al final cuando decimos que la inflación ha subido solo un 3 y pico, un 3,3, o que ha bajado de un 6 y pico, de un 5 y pico a un 3,3, realmente no ha bajado, ¿vale? Quiere decir que ha subido menos, es decir, en febrero, respecto a febrero del año pasado, subió un 5 y pico, y de marzo, respecto a marzo del año pasado, subió un 3 y pico, que en épocas normales ese 3 y pico ya es mucho, ajá. muchísimo. Es verdad que en los tiempos que corren un 3 y pico parece poco, pero es que encima si lo comparamos con marzo del año pasado, ¿qué pasó en marzo del año pasado? Pues que el 24 de febrero empezó la La invasión guerra. de Rusia a Ucrania, Mm, y el petróleo se disparó, el gas natural se disparó, el trigo se disparó, el aluminio se disparó, todas las materias primas se dispararon, hicieron que la inflación subiera muchísimo en marzo del año pasado. Por lo tanto, estamos comparando este año con el año pasado, claro. cuando pues hay una desviación muy bestia. Marzo del año pasado fue un mes muy anormal, incluso con eso la subida de un 3 y pico es muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que las materias primas desde esa época, desde marzo del año pasado, para que te das una idea, Marc, el petróleo ha caído un 40 y pico por ciento, el Ujú. gas natural ha caído un 80%, Jolín. y la inflación ha subido un 3 y pico. ¿Cómo se come eso? Pues es difícil de entender. Se entiende pues porque las empresas tienen muchísimos costes que no solo son petróleo, combustibles y energía, que tienen que empezar a repercutir a sus clientes, porque hay costes laborales, costes administrativos, unas fiscalidades muy, muy bestias, y hace que al final pues todo eso lo pague el cliente, la inflación siga subiendo, sigue habiendo, pues las familias todavía tienen bastantes ahorros que vienen de la COVID y de financiaciones baratas. Todavía no hemos visto que la subida de tipos haya afectado a las familias, todavía afectará a algunas sí, evidentemente, pero la subida de tipos, que es de hace pues unos meses, pues hay familias que todavía no se les ha renovado la hipoteca y por lo tanto todavía están pagando poco. Las que todavía están pagando hipotecas altas llevan poco tiempo, las empresas que todavía no han refinanciado pues todavía no lo notan, pero ese impacto sí que será un poco más brusco en los próximos meses. Evidentemente hará bajar la inflación, pero si no se hace nada para que las empresas y las familias no tengan estos costes brutales, pues hará que lo que entremos es en lo que hemos dicho a veces, ¿no? Que el corto plazo para la economía de calle pues no vaya a ser muy, muy buena, porque empezarán a repercutir ya estos tipos de interés altos dentro que vivimos en una inflación alta, y que no se rebajan impuestos, no se rebajan costes de impuestos al trabajo, no se rebajan costes empresariales. Más bien todo lo contrario, pues hace que podamos ver una época un Ya. poquito, un poquito mala en ese sentido. Es verdad que en los titulares la inflación ha bajado un 3,3. Ostras, es mentira, primero que no ha bajado, y después que la subida sigue siendo alta. Y lo que todavía es más preocupante, Marc, es que la inflación mensual subió un 0,4% respecto al mes pasado, con bajadas de combustibles, con Ajá, bajadas de energía. Un 0,4 equivaldría a casi un 5% anual, ajá. ¿vale? Eso es muchísimo, Sí, sobre sí. todo en un entorno de bajada de materias primas y de subidas de tipos de interés. Algo falla, no basta con las subidas de tipos, que ahora lo hablaremos, que yo creo que se van a frenar. Si no se han frenado ya, pues se van a frenar más pronto que tarde, cosa que será buena para las bolsas, para la renta fija, luego hablamos. Creo que será un año malo para la economía de calle, bueno para los mercados, lo llevo diciendo Sí. desde finales del año pasado. Parece una contradicción, pero ni mucho menos lo es, de hecho pasa casi siempre. Pero es verdad ostras, que familias y empresas, pues un poco de preocupación, más que de preocupación, de ver la realidad, y que Mm. los titulares que se veían ayer, sobre todo en algunos medios de comunicación,
pues directamente era mentira. ¿Vale? Ya. Por no hablar más de la inflación subyacente, que es la que elimina combustibles, ¿vale? Combustibles y alimentos perecederos, que lleva subiendo un 7 y pico %. Es decir, ya sin tener en cuenta el petróleo, sin tener en cuenta la electricidad, sin tener en cuenta el trigo, pues un 7 y pico %. Estos son auténticas burradas que lo que muestra es eso, que las empresas repercuten la inflación que han tenido todo este tiempo de costes, es una inflación de segunda ronda que se llama, repercuten estos precios a sus clientes. ¿Hasta cuándo podremos vivir esto? Pues difícil. Y es que a las empresas no les queda otra que repercutir precios a sus clientes mientras haya consumo. ¿Por qué? Porque las empresas han tenido costes energéticos muy bestias, tienen otros costes muy bestias, fiscales, laborales, administrativos, de burocracia, ¿vale? Que hacen que estemos en una situación bastante peligrosa. Yeah. Bueno, pues ese dato de la inflación, que evidentemente es la noticia de la semana, que yo creo, por lo que me has contado ahora, claro, yo digo, entonces, con todo lo que hemos recogido, con todo lo que hemos explicado ahora, digo, ¿por qué ayer todos esos titulares? Entiendo que porque es una buena noticia en comparación a que justo hace un año pues subió un montón, entiendo, porque si los datos han subido, pues no, tampoco entiendo esos titulares, ¿no? Porque... Bueno, directamente se comparan con el año tú pasado. Tú conoces más los medios que yo, Marc. Hay dos explicaciones posibles. Una que sea desconocimiento, que dices, hostia, es verdad que eran 5 y pico, ha bajado un 3 y pico, pero realmente no es bajar, es que la cifra es que subió mucho el año pasado, claro. Claro, respecto a otra cifra anterior, pero realmente en términos reales es subida y fuerte. Claro, y otra cosa es que puede ser interesada. Yo ahí ya no me meto. Tú conoces más los medios que yo, de esta parte la tendrás que explicar tú más que yo, pero solo hay dos opciones, o desconocimiento o interés en mostrar una realidad que no es, una de las dos cosas. La realidad es que en comparación al mes anterior ha subido un 0,4%. Eso es lo objetivo. Y respecto al año anterior un 3,3%, que es muchísimo. Claro. Y que la subyacente un 7,7 o un 7,6, es que es una burrada. Por otra parte, también, y yo creo que también es importante porque ahora yo he sido bastante negativo, porque yo creo que hay que serlo, es realismo, ¿no? Pero dentro de ese negativismo me gustaría dar un toque, lo medio comentado, el tema de las subidas de tipos. Que es verdad que las familias y las empresas que ya lo están sufriendo han notado un cambio muy bestia de cuotas o de costes financieros. También el Estado, ¿vale? Los estados están muy endeudados, también tienen ese incremento de costes financieros que al final nos repercute a la población, porque ¿de dónde paga más intereses el Estado? De nuestros impuestos. Claro. ¿Vale? Por lo tanto, ya también lo notamos nosotros. Pero la parte buena de esto es que la subida de tipos a mucho más no va a ir, ¿vale? ¿Por qué? Hay varios motivos. Primero, porque es verdad que la inflación, aunque siga subiendo, se está moderando estas subidas. Moderando estas subidas, que no hay mucho menos bajando, pero sí que se están moderando. Hemos conocido hoy inflación en Francia un poquito por encima de lo esperado, pero dentro de lo que es un poquito por encima de lo esperado, menor también a la anterior, es decir, las tasas de crecimiento, siendo altas, son menos altas, más altas de lo que yo esperaba a estas alturas. Aquí sí que soy sincero, pero menos altas de lo que eran. También pasó en Alemania ayer, también pasó en España ayer, ¿vale? Por lo tanto, las inflaciones se están moderando, y la arma para luchar contra la inflación es subir tipos de interés, ¿vale? Además, estas subidas de tipos, insisto, no son rápidas el efecto. Las familias que llevan 2 meses pagando más cuota de hipoteca todavía pueden vivir. Cuando lleven 11 ya veremos. No, tal cual. Hay familias que no se les ha renovado todavía a precio alto. Los que tienen renovaciones en junio, julio, claro. Mayo, abril todavía no se les ha renovado. Por lo tanto, todavía no se han dado cuenta, ¿vale? Claro. Es decir, el impacto todavía no ha llegado a las familias ni a las empresas que renuevan pólizas. A lo mejor a las empresas un poco más, porque son pólizas trimestrales, ¿vale? Entonces sí que puede ser, o renovaciones trimestrales sí que puede afectar un poquito más, pero no a las familias. Por lo tanto, esto... no van a subir tipos de interés hasta que la inflación baje, no. Ellos saben que la subida de tipos, la inflación va detrás, no delante, ¿vale? No es inmediato. Después y además ahora hay el efecto de bancos, que lo comentamos la semana pasada. Los bancos, hay cierto ruido, como que los bancos están mal, que no son solventes. No es verdad, los bancos son muy solventes. Hablábamos la semana pasada del caso de Credit Suisse, lo explicamos, es un patito feo dentro del sistema financiero europeo,
incluso no está dentro de la zona euro, por lo tanto con un control diferente. Todos los bancos de la zona euro son solventes. Además, casi en directo la semana pasada hablábamos de que hoy el mercado le está pegando a Deutsche Bank, sí. ¿vale? No sé si recuerdas, sí. Porque pues, llevábamos 1 hora y pico de cotización y veíamos caídas muy fuertes de Deutsche Bank. Pues no tiene ningún sentido las caídas que hubo sobre Deutsche Bank. De hecho, desde mínimos está subiendo muchísimo Deutsche Bank. Quien por miedo vendiera Deutsche Bank hace justo una semana, pues está dejando de ganar bastante dinero, porque se ha recuperado muchísimo respecto a esos mínimos. Por lo tanto, cuidado con el miedo en las inversiones. Mira, para que te hagas una idea, desde mínimos de la semana pasada ahora está subiendo ni más ni menos que un 13%. Jolín. ¿Vale? O sea, el que vendiera en esos mínimos, y alguien vendió, porque se dio sorpresa, alguien vendió en esos mínimos. Ha perdido dinero. Está dejando de ganar un 13%, porque casi un 14%, porque tuvo miedo de que había titulares de que la banca estaba mal. No, la banca está bien, pero aún así la banca ya está empezando a meter presión a los bancos centrales diciendo, ostras, cuidado, porque tú estás haciendo daño a las familias y a las empresas, pero si haces también daño al sistema financiero que vivimos de empresas y de familia, pues el sistema puede petar y puede pasar lo que pasó años anteriores. Estamos muy lejos, pero los bancos centrales ya pues van a empezar a apretar el freno a una subida de tipos que hicieron tarde y mal, demasiado rápido y demasiado tarde, porque la inflación se les disparó. No olvidemos que, para poner un poquito en contexto, a veces lo hemos dicho, esta bajada, esta subida de tipos lo que hace es contrarrestar muchos años de tipos de interés negativos. Años de interés negativos quiere decir que hay mucho dinero en circulación, es decir, nos financiábamos gratis, los estados se financiaban, incluso cobraban por financiarse. Eso hace que haya mucho dinero en circulación. Claro, la economía parece que va bien, ¿vale? Los precios suben, la gente tiene trabajo. Lo que pasa que cuando hay mucho dinero, como cuando hay mucho de algo, ese algo vale menos, ¿vale? Si hay muchos periodistas capacitados como tú para hacer un programa de radio, pues el sueldo te va a bajar. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Pues va a ir al mejor postor, digamos. Porque levantas una piedra y claro, pues si hay mucho dinero, el dinero vale menos. ¿Respecto a qué vale menos el dinero? Puede ser respecto a otras divisas, que ahí está el tipo de cambio, ¿vale? Pero en general el dinero vale menos respecto a lo que compramos con ese dinero. Eso es la inflación, porque realmente no es que baje el precio del dinero, que sí, lo que sube el resto de cosas, ¿vale? Eso es la inflación. Si hay mucho dinero, el resto de cosas pueden subir porque saben que como hay mucho dinero para pagar cualquier cosa, pues puedo subir precios, ¿vale? Y eso pasó con el petróleo, por ejemplo, que es el principal exponente de que cuando hay mucho dinero sube el petróleo. ¿Por qué? Porque hay mucha actividad económica. Y no es que nosotros cojamos más el coche, porque nuestro gasto de petróleo es ridículo comparado con grandes barcos mercantes, con grandes cruceros, con grandes aviones, con grandes fábricas, con grandes camiones, ¿vale? Que son los que, si hay actividad económica y se compran muchas cosas con ese exceso de dinero, pues se mueven mucho y hace subir el precio. Y esto es lo que, evidentemente, la guerra de Ucrania acentuó esto, pero esto provocó 6 años de dinero gratis, provocó esto. Entonces los bancos centrales sentaron tarde. Los bancos centrales estaban encantados de que todo funcionara bien. Son políticos los banqueros centrales. Christine Lagarde fue ministra de Finanzas, imputada con un caso de corrupción. Tú que eres futbolero, te sonará Bernard Tapie, presidente del Olympique de Marsella. Sí. Con el caso Tapie está imputada Christine Lagarde, o estaba imputada Christine Lagarde, ¿vale? Vaya. Son políticos que están encantados que las cosas, aunque sea artificialmente, funcionen bien, ¿vale? Se han dado cuenta que, claro, dejan de funcionar bien cuando la inflación es del 10%. Y ahí dicen, ¡hostia! Hay que hacer algo, pues subimos tipos del 0,50 a 0,75 de golpe y ya se fastidiará la gente. Bueno, pues eso ha provocado pues que estemos donde estemos, que vaya a ser un año seguramente difícil para familias y empresas, y que si no pesan el freno ya pronto a esa subida de tipos, pues también pueda empezar a dañar balances de bancos, estamos muy lejos de ellos. Por lo tanto, yo creo que las subidas de tipos se acabarán pronto. El Euribor, que está ahí estancado y bajando un poquito, ese 3,5 de ahí, yo creo que mucho más no se moverá de ese 3,5, puede hacer algún puntito, pero para estabilizarse sobre ese entorno, y para el año que viene ya haber bajadas de tipos de interés
bajadas del Euribor a niveles más normales, ni mucho menos a niveles negativos como los que teníamos. Esto lo tiene que saber la gente y menos mal, ¿eh? Sería muy malo que se volviera a poner en tipos negativos. Hoy estoy hablando mucho, Marc, no sé. No, yo te dejo hablar porque vamos, que el que más sabe tiene que hablar más, desde luego. Bueno, pues datos que, eso, en resumen, que no son tan positivos como se espera. Recogiendo todo esto, ¿cómo afecta, cómo van a hacer las bolsas hoy y sobre todo cómo han afectado a las bolsas esta semana? Pues las bolsas curiosamente es lo que te digo, es verdad que hoy están ni fu ni fa, hoy las bolsas europeas están ahí pues planitas, el IBEX un 0,05 en positivo, Italia un menos 0,15, bueno, están planitas, pero en lo que llevamos de semana sí que estamos viendo, y de año incluso, sí que estamos viendo pues rentabilidades buenas. Estamos hablando de que esta semana prácticamente todas las bolsas en verdes, la que más de las más importantes precisamente el IBEX, con la recuperación de los bancos. Evidentemente las últimas semanas habían sido no tan buenas para el IBEX, que sube casi un 5% en los últimos en las últimas 5 sesiones. Italia, que también tiene muchos bancos, un 4%, Alemania un 4%, en Estados Unidos un poquito menos, en torno al 2%, porque veníamos de subir fuerte. Piensa que el Nasdaq, por ejemplo, lo que llevamos de año lleva subiendo un 18,5%, o sea, es decir, un año muy bueno para la tecnología, uno de los sectores de los que decíamos que deberían ir muy bien. Un 18,5% es una burrada, por un 12% en positivo de nuestro IBEX, que también está muy bien. Imagínate, en un trimestre un 12%, eso equivaldría a un 50 y algo por ciento de subida al final de año. Ojalá. No creo, debería haber ciertos recortes, que aunque sea un año bueno debería haber todavía algunos recortes, que la gente no salga por miedo en esos recortes. Imagínate, insisto, el que salió la semana pasada y la otra porque los bancos iban a quebrar y se están perdiendo subidas bastante interesantes de las bolsas. Por lo tanto, pues bastante optimistas en bolsas. El sector financiero, además la semana pasada te lo dije, nosotros hemos comprado un fondo de bancos, ¿no?, para trasladar esa tranquilidad que nosotros tenemos, y que no solo es de boquilla, sino que nos jugamos nuestro dinero y el de nuestros inversores, y el mío particular, porque todo lo que invierten mis inversores yo estoy dentro. No era una tranquilidad de boquilla, yo lo demostraba, entre comillas, invirtiendo mi dinero en ese. Nos está viendo muy bien esa compra que hicimos, pero era de cajón, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el miedo. Habrá caídas este año en bolsa para seguramente volver a subir o no lo sé, pero que la gente no tenga miedo a las caídas. Siempre serán recortes, toma de beneficios, normalmente coinciden con meter miedo a la gente, porque si se mete miedo a la gente, más gente va a vender, y para que alguien compre, para que un grande compre, seguramente un pequeño tiene que vender, y si se le mete miedo, pues mejor que mejor. Y evidentemente el pequeño, que ve que la calle está mal, que las empresas están mal, que las familias están mal, a la mínima de las bolsas se pegan un susto y dicen, hostia, es que si todo va mal la bolsa va a ir mal. No, de hecho el año pasado las bolsas fueron muy mal y la economía iba muy bien, ¿vale? Los crecimientos de PIB del mundo fueron brutales el año pasado, y las caídas de bolsa y de renta fija, sobre todo las de renta fija, fueron históricas, ¿vale? Por lo tanto, este año seguramente veremos lo contrario. Fíjate, el periódico Expansión, el periódico economista de Expansión dice esta mañana, diciendo que el IBEX está en guardia ante los nuevos datos de inflación, y luego también hablaba y aplaudía un poco esa remontada de un 4%, dice 4,7% en 4 sesiones, y que supera ya los 9.200 puntos. O sea, aplaude la subida del IBEX, pero dice eso, que está en guardia ante esos datos de inflación. Sí, a ver, los datos de inflación para las bolsas yo creo que ya están muy descontados. Sí, ¿no? Las bolsas ya saben que la inflación pues ha venido para quedarse, que de hecho, yo hablando con casas de análisis extranjeras, ¿vale? Con las dos últimas, una americana y una alemana, además, para que te hagas una idea de dos países diferentes, las últimas, pero es algo ya genérico, que hablan que la inflación, ese objetivo, los bancos centrales tienen un objetivo del 2% de inflación, y en base a eso mueven los tipos de interés y inyecciones de liquidez y cosas de estas que hacen ellos. Nos están diciendo que el objetivo del 2% es irreal, es imposible a día de hoy. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por una globalización diferente. Es decir, la guerra comercial de China con Estados Unidos, con Europa, el incremento de clase media en China y en toda Asia en general hace que pues ya podamos comprar menos cosas, suena mal, pero menos made in China, barato, ¿vale? Y menos made in Taiwán y menos made in Vietnam, ¿vale? Pues esos precios tan baratos, creo que afortunadamente, por temas sociales, afortunadamente, pues van a dejar de existir, ¿vale? Si ellos lo fabrican barato, nos lo van a vender caro, porque van a poner aranceles, impuestos, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, esta globalización diferente, esta desglobalización, reglobalización, llamémosla como queramos, es cara. Y después hay otro factor, las energías renovables. Hay una lucha muy intensa por parte de las autoridades políticas, porque los consumidores pedimos un planeta, nos hemos pasado, tenemos un planeta hecho una mierda, y los consumidores queremos dejar de tenerlo, entonces los inversores vamos detrás y los políticos todavía van más detrás todavía, y incluso pasándose un poquito como siempre hacen. Entonces esta transición energética es cara también. No es lo mismo llenar el depósito de gasolina y fabricar un coche de gasolina que fabricar un coche de hidrógeno. ¿Vale? No es lo mismo pues poner luces LED que poner luces energéticamente poco óptimas, ¿vale? No es lo mismo un electrodoméstico AAA que uno C, ¿vale? Entonces, eso es caro, ¿vale? Y te estoy poniendo ejemplos que conozca la gente, y es más caro pues una bolsa de cartón que una bolsa de plástico, ¿vale? Pues todo esto llevado a un extremo, a fábricas, a gran transporte, etcétera, etcétera, pues es caro, y eso hará que la inflación haya venido para quedarse. Eso los mercados lo saben. Los mercados saben que la inflación verdaderamente va a bajar al 2 o se va a aguantar poco en el 2. Ya saben que las subidas de tipos pues les quedan pocas. Si es que hay en Estados Unidos, que a lo mejor no hay ni más en Estados Unidos, y que ya bajan pronto en Estados Unidos los tipos. Por lo tanto, ya los ruidos estos de inflación que conocíamos hace unos meses, que se publicaba un dato de inflación y la bolsa subía y bajaba un 2%, un 3%, un 5%, dependiendo del dato, yo creo que eso ya no lo viviremos. Todavía queda algo, pero ya está más agotado. A día de hoy pesan más los resultados de las empresas, que están siendo muy buenos, los ratios a los que cotizan, los dividendos que están pagando, que son altísimos. Es decir, ya se está viendo un poquito más la realidad de las empresas. Yeah. Bueno, pues nada, veremos cómo evoluciona, a ver qué datos nos traen el próximo mes en cuanto a la inflación. Puede bajar, ¿no? Entonces, por lo que dices. Sí, si no bajar, a ver, subir menos, y yo creo que con eso, si la curva se va aplanando un poquito, eso bastará para que los bancos centrales no nos suban tipos, que realmente si se nos colocara un Euribor, como hay gente que pronostica, Euribor en el 4,5, 5, hostia, un par de años de esto puede ser peligroso. No debería serlo si solo fuera el Euribor, ¿vale? Las familias que están hipotecadas a tipo variable tienen que asumir eso. Pero, hostia, si a eso le sumas unas inflaciones que hemos vivido y que no nos bajan impuestos, que es que cada vez tenemos que los alquileres no bajan, que las compras, que los pisos no bajan, o bajan poco, pues hace que sea todo esto insostenible. Sí. Entonces necesitamos un poquito de alivio, y sí que aunque sea un año un poco duro, yo creo que para el año que viene volveremos a ver una economía un poco más normalita y mejor. Pues ojalá que la economía te escuche y que así sea, ojalá.